Lo dijo él. A primera hora. Tiempo de dialogar con Gonzalo Abad Molestina, que está conectado vía telemática, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gonzalo, bienvenido. Le saludamos a Andrea Orbi, quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Fabricio, qué gusto saludarle. Andrea, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Asimismo, un gran saludo a la audiencia que sigue esta emisión. Gracias. A ver, ¿qué le dejó a usted? No sé si calificarlo como careo. Ya en términos judiciales, el careo, este vis a vis, este face to face, cara a cara, que suelen tener en las comparecencias en el proceso de sustanciación de los juicios políticos en la Comisión de Fiscalización para la presentación de pruebas de cargo y de descargo. ¿Qué le dejó a usted, Gonzalo? Bueno, primero un sinsabor, porque por protocolo me explicaron que no puede estar el solicitante del juicio político frente al funcionario cara a cara, ¿no? Usted sabe, Fabricio, que parte del debate importante es poder estar cara a cara con quien te estaría pues cuestionando. Esa parte me dejó un primer sinsabor. Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización llevamos, y no digo llevé, sino llevamos, porque fui con mi equipo técnico y defensor técnico, el doctor Gonzalo Muñoz, como también participaron de esta comisión pruebas testimoniales el doctor Gustavo Silva, experto en Derecho Constitucional y Parlamentario, y también del doctor Andrés Benavides, experto también en materia parlamentaria y constitucional. Dentro de esta sesión de la Comisión de Fiscalización, pues el proponente del juicio político llevó sus pruebas, nosotros también nuestras pruebas de descargo correspondientes. Algo interesante en esto es que las pruebas presentadas por el proponente del juicio político, además de no demostrar nada, ni de dar con claridad o de explicar con claridad cuál sería el incumplimiento de funciones, cosa que le preguntaron los asambleístas de la comisión en repetidas ocasiones porque no se comprende todavía cuál es el incumplimiento de funciones, supuesto incumplimiento de funciones que el consejero Gonzalo Abad pues habría cometido. Esto como primer punto, Fabricio. Importante también mencionar que parte de las pruebas que fueron expuestas por el proponente del juicio político se refieren a resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Resoluciones que fueron dejadas sin efecto por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que dio lugar a mi inscripción como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, que el proponente del juicio político lleva a esta comisión a la presentación de pruebas inexistentes. ¿Por qué? Porque fueron dejadas sin efecto por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Es esto lo que se ha dado hasta el momento? No ha podido probarse nada. En realidad, yo esperaría, antes de pasar a las preguntas, pues por supuesto, Fabricio, de más preguntas, yo esperaría que la Comisión de Fiscalización actúe en derecho en este aspecto y que por supuesto pueda proceder con el archivo de esta causa, que verdaderamente lo que hace es restarles el enfoque de lo importante que tiene una Comisión de Fiscalización y adicionalmente pues continuar con un hostigamiento innecesario, con una persecución innecesaria frente a un funcionario que lo que ha hecho es hacer que una institución, o buscar más bien que una institución funcione conforme el deber ser de la misma, ¿no? Consejero, muy buenos días. Le saluda Andrea Orbe. Quisiera referirme también a lo que se dijo dentro de la comisión en esta comparecencia y sobre todo a estas pruebas testimoniales en donde participa, usted ya lo ha dicho, lo ha recogido, donde participó Andrés Benavides también, que es parte de estas pruebas testimoniales. Él decía algo interesante que me parece también interesante recordar y serían estos efectos colaterales. Lo explicaba casi que con maicitos, como diría Fabricio, dentro de la comisión sobre los efectos colaterales. Y yo le quiero preguntar cuáles serían esos de aprobarse este juicio político dentro de la comisión. Bueno, podría, acorde a lo expresado por el doctor Benavides, gracias Andrea por la pregunta, hay algunos aspectos importantes como colaterales que podrían derivarse de una decisión como esta. Primero, que lo que se está haciendo es revisar una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por parte del Parlamento. Es decir, que aquí ya en materia de independencia de funciones estamos viendo a la función legislativa interviniendo en una revisión de la función electoral. Por ahí ya hay un pleno despropósito. Pero estos efectos colaterales derivan de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esto podría entenderse también como un incumplimiento, una orden de autoridad legítima competente, algo que está tipificado en el COVID también. Entonces, como es ir en contra de una decisión que ya tomó un tribunal, es prácticamente un desacato el que podría producirse. Y esto los asambleístas pues deben estar conscientes, tal es así que el doctor Benavides supo explicarlo con claridad. Adicionalmente a esto, desde el plano electoral, pues también desde el plano del Código de la Democracia y el respeto al Código de la Democracia, pues esto podría configurarse también como una posible infracción electoral,
habría sustento pues de llegar a concretarse esta destitución como tal, porque también pues se entendería iría en contra de la decisión de un tribunal contencioso electoral, siendo la máxima instancia en materia electoral, que dio lugar y dio paso a mi inscripción como candidato. Usted habla de infracción electoral se refiere a incumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Fabricio. Efectivamente. Entonces, ese es otro efecto colateral que podría tenerse. Pero hay algo más importante ahí, Fabricio, y esto hay que reconocerlo. Y quienes estamos, tanto ustedes que están en el periodismo como nosotros que creemos en un país que debe ser guiado por principios de institucionalidad, de seguridad jurídica, alineados al Estado de Derecho, pues esto puede significar también que se deje un precedente nefasto. Porque, ¿qué significa esto? Y solo porque la audiencia lo sepa. A mí se me está pretendiendo juzgar por supuestos hechos que no han sido comprobados, porque el mismo asambleísta proponente del juicio lo llama supuestos hechos, previos al inicio de mi cargo. Recordemos que el juicio político aplica por incumplimiento de funciones, es decir, que este solo procede una vez que las funciones han sido iniciadas. Yo empecé mis funciones en enero del 2025 y las he venido desempeñando a cabalidad, pero el proponente trata de irse hacia atrás en el tiempo, cuando yo no era un servidor público, cuando yo no era un consejero de participación ciudadana, sino un ciudadano, e intenta establecer en materia de temporalidad un juicio político a un ciudadano, es decir, antes de que yo inicie mis funciones. Entonces, esto es un precedente nefasto también, dejaría un precedente nefasto también, Fabricio, Andrea. ¿Por qué? Porque significaría que el día de mañana un presidente de la República, que a lo mejor haya tenido un desempeño previo como ministro, podría suscitarse esto, pues, pueda ser juzgado políticamente dentro de su cargo de presidente por aspectos relacionados al cargo de ministro que fue previo, que fue tiempo atrás. Es decir, termina esto corroyendo la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, el respeto a la independencia de funciones y otras barbaridades más que se intentan cometer, que me preocupa muchísimo desde el punto de vista de la calidad legislativa y de la calidad de fiscalización que puede tenerse. Creo que hay temas más importantes en el país que un consejero de participación ciudadana, este hostigamiento, esta persecución. A mí me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque vivimos también en un entorno democrático que debemos cuidar. No vaya a ser el día de mañana que por pensar diferente, pues tengamos este hostigamiento y derive finalmente en cosas como las que están sucediendo, o lo que ha sucedido en Colombia, con lo que sucedió con Miguel Uribe, que es un hecho que debe ser cuestionado por todos. ¿Qué viene después del hostigamiento? También el afectar la vida de las personas que creemos en una democracia, que defendemos principios, que pensamos que un Estado de Derecho es posible. Eso no puede ser. Debemos cuidar la democracia, fortalecerla y estar siempre pendientes de alzarla, no de destruirla. Usted decía, consejero, que espera entonces que la comisión actúe en derecho, pero ¿realmente tiene confianza de que así sea? Es decir, hemos visto algunas actuaciones de parte de la Asamblea Nacional en el Pleno, por ejemplo, lo que ocurrió con la terna del Consejo de la Judicatura, en donde se deshizo una reconsideración que es ilegal, no está en la norma, etcétera. ¿Usted entonces está confiado en que se actúe realmente en derecho? Mire, finalmente esto se decide con votos. Podrán tener los votos, pero no van a tener la razón. Y para mí eso es bastante, es suficiente. Yo voy a defender una postura, yo voy a defender el Estado de Derecho, y lo he dicho ya en varias ocasiones. Pues si me absuelven, me harán un favor, y si me destituyen, me harán un honor, porque habré tenido la oportunidad de llegar al Pleno, finalmente a exponer algunos aspectos relacionados al Consejo de Participación Ciudadana, a defender mi postura también, pero sobre todo a defender, repito, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que deben siempre cuidarse en este país. Consejero, usted, más bien me ha parecido curiosa no ver tal vez algún pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué le dicen? ¿Hay apoyo dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o tal vez preocupación? Porque lo que está pasando ahora puede pasar con cualquier funcionario luego. Efectivamente, puede pasar con el Consejo, puede pasar con otros asambleístas también, esto es una realidad. Si bien he tenido ciertos destellos de solidaridad de algunos de los consejeros, pues no ha existido un pronunciamiento claro de la institución en esto, en lo absoluto, no se ha tenido ello, pero sí hay otras voces, más allá de las del Consejo, que se han pronunciado sobre esto y que para mí son muy relevantes, muy importantes. El periodismo ha cuestionado esto como una mamarrachada, como un hazmerreír, esto lo ha dicho algunos actores del periodismo, analistas políticos también, juristas han cuestionado también este yo mismo lo califico como una mamarrachada, yo mismo. Me suscribo. Ahí está el ejemplo claro, Fabricio.
Y adicionalmente, imagínense, no es algo que, y tuve la oportunidad de decírselo también al asambleísta proponente, es algo que puede no tener el apoyo tampoco en cuanto a criterio o en cuanto a defender integrantes de la misma bancada del proponente, porque es un sinsentido. Es decir, puede haber algo de vergüenza incluso de referirse a un tema tan burdo como este. Quienes tenemos la mínima idea del Estado de Derecho, quienes tienen la mínima idea del Estado de Derecho, del conocimiento de las leyes y demás, saben que esto es un absurdo. Saben que esto es un absurdo. Y algo importante, Fabricio, también a comentarle, y Andrea también. La asambleísta proponente en un momento dice, aquí no podemos referirnos a lo técnico, porque esto es político. Pero por favor, lo técnico es la base de todo lo que está sucediendo. O sea, ¿qué es lo político? La entera subjetividad. Eso es algo que lamentablemente resta calidad al debate cuando aportamos con este tipo de ideas que lo que buscan es sesgar a la decisión más clara, que es sacarme del camino. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren y lamentablemente esto va en contra de toda la democracia, ¿no? De todos los principios democráticos. ¿Hasta cuándo, digamos, usted cree que hay tal vez un límite, un tiempo para cumplir con ese objetivo que usted ha dicho, que es sacarlo del camino? Lo cito textual. Y esto le pregunto respecto también de lo que ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el concurso para la renovación de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿En qué proceso o en qué fase se encuentra? ¿Y usted cree que también, digamos, van a coincidir los tiempos entre el juicio, si es que así lo aprueba la comisión política hacia su persona, y ese concurso? Mire, aquí hay algo que yo lo he mencionado también, y es que en política nada es coincidencia. Estamos hablando de que este juicio político se maneja a la par de la designación de las vocales de la Judicatura, como también del proceso de constitución, de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación de la Fiscalía General del Estado. Son dos procesos que se están llevando a la par también de este juicio político. Si la intención es destituirme antes de que se proceda con la designación de los vocales de la Judicatura, pues explicar eso, puede haber una correlación entre ambos hechos, pues esto debería resolverse en el mes de septiembre, es decir, en los próximos días, quizás hasta la próxima semana. Eso es lo que debería suceder. Ahora, aquí hay que enfatizar en algo, y tuve la oportunidad de decirlo en la Comisión de Fiscalización. Yo no soy opositor del gobierno, quiero dejarlo claro, no soy aliado de sus opositores, no soy opositor de sus opositores. Señores, yo tengo una postura ciudadana cívica. Si a mí algo me ha preocupado durante todo este tiempo, es alinear al deber ser a las instituciones. Soy profesor de administración pública, soy consultor en materia de administración pública, políticas públicas y demás. Creo en el Estado eficiente que genera bienestar para la ciudadanía. Ese es mi principio, el principio que me guía. A mí no me pesan las banderas sobre mi lomo de ningún tipo de partido político, por eso puedo decir que no estoy en contra del gobierno nacional en lo absoluto, más bien respaldo las medidas que en materia de seguridad pueden tomarse, y eso es una postura que desde el aspecto ciudadano me permito exponer. Pero lamentablemente este hecho pues me lleva a pensar que podría haber un interés político dentro de esta posible destitución. Ahora, estamos a tiempo de ver resultados, de ver que efectivamente se permite una democracia en la que todos podemos convivir y convivir de manera tal de que podamos exponer nuestras ideas y eso no signifique que debamos ser hostigados, perseguidos o qué sé yo, tantas vías más, ¿no? Pero esto es una oportunidad para demostrar que el orden democrático puede primar y que podemos convivir como actores políticos, que pensamos diferente y que queremos un país mejor. Correcto, Gonzalo Albán, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, consejero. A ustedes que tengan una excelente mañana, muy buenos días. Lo propio a Gonzalo Albán Molestina, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.